Tenemos que cambiar el rumbo de la Argentina porque cada vez hay más cantidad de gente, cada vez es peor la situación. Es lo que hablábamos con la inflación, esto es una demostración de la inflación. Sí. Cuando hablamos de la inflación es un numerito, pero después están estas realidades. ¿Esto lo ven o no lo ven? Para mí están viendo a ver qué números sacan de inflación, están viendo los problemas reales de la gente. O sea, porque al fin y al cabo la inflación termina siendo un número para ellos. Para nosotros es una realidad. Cuando vemos el número discutimos sobre el número, pero esto es la consecuencia de la inflación. Terrible. La inflación genera pobreza, la inflación genera falta de vivienda. Sí. ¿Y cuál dijimos que era el problema por el cual había inflación? La mala gestión de los gobiernos. Claro. Entonces esto es consecuencia de que hay malos gobiernos, de que hay políticos que no saben administrar los recursos que aportamos todos, que son muchos. Del cual hay que tratar de que no se te desbande la máquina y después, bueno, cuando se dé el cambio del ciclo constitucional, sea quien gane, ahí sí implementar un programa un poco más integral. Ramiro, te pregunto, lo sumamos a Ramiro Marra, por supuesto. Gracias por quedarte, Ramiro. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde estamos primero? Sí. No sé a dónde vamos. No, ¿dónde estamos? Yo sé dónde estoy. Estamos Estoy con una en la inflación lona, galopante. ¿dónde vamos? El Peor. problema es que no sé a dónde vamos. Bueno, el tema es en qué tiempo vamos a estar planteando esta pregunta. Sí. Lo primero que te contesto es estamos en una situación muy mala. Lamentablemente es muy difícil pensar una Argentina con estas políticas. Yo creo que no es un problema solo de las políticas económicas, sino principalmente de las políticas fiscales que determina el gobierno del Frente de Todos. Y cuando Sergio dice que están peleados todos, y sí, obvio que están peleados porque son un desastre. Ahora, están peleados de un lado y están peleados del otro, ¿no? Porque si vos me decís de un sector están peleados y del otro están unidos, no hablo de Milei, sino hablo de justamente... Sí, entiendo. Unos se pelean por entrar, otros se pelean por salir. O sea, pero bueno, estamos hablando de la situación de la inflación que obviamente trae consecuencias en la política, pero no es culpa de la política electoral, de la política partidaria, sino es de la gestión. Ramiro, después es consecuencia que se peleen. Pero ellos que hicieron mal, determinaron un mal modelo económico cuando asumieron. Se pensaron que podían sacar al gobierno de Macri y simplemente acusándolo de los fracasos de Macri iban a poder hacer las cosas mejor. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Devaluar o dolarizar? Yo me dolarizo. ¿Dolarizar la moneda? Yo no, yo me dolarizo. ¿Vos te dolarizás o...? No, si yo llego a fin de mes con lo justo. Te tengo Bueno, que decir, a vos no acaba de hacer el ejemplo de los billetes. Pero te vos dije, mismo le dijiste que dolarizarse. Te dije cómo lo juntamos. 500 mangos cada uno. 500, Bueno, 500, 500 juntamos lo que llegamos. vos lo mostraste claramente. Sí. Dolarización. Sí. O sea, es lo que yo hago. Si es lo que yo hago, creo que es lo que hacemos la mayoría de los argentinos también. Y los que pueden, los más probables. Lo que pueden. Ahorrar en pesos no creo que nadie se atreva. Nadie ahorra en peso. Bueno, por lo tanto tenemos que ir a reconocer nuestra realidad, aceptar que hubo un fracaso absoluto de este gobierno y de gobiernos anteriores y empezar a poner un modelo que esté acorde a nuestra situación. Le pregunto a Hernando Val, ¿cómo te va, Hernán? Gracias por quedarte también. ¿En cuánto afecta a los trabajadores? Vos representás a los trabajadores municipales. A la Confederación de Trabajadores Municipales. ¿En cuánto afecta, por ejemplo, a ustedes un grupo de trabajadores que son de los que cobran menos en la República Argentina? Imagínate que hay varios sueldos, ¿no?, de municipales, pero vos tenés trabajadores municipales que cobran, y no te estoy hablando ni del interior de Corrientes, ni del impenetrable, te estoy hablando a veces de casos provincia de Buenos Aires con Urbano que cobran 40.000 pesos por mes. Y no sé, ¿a cuánto llegan? ¿Al 10 de cada mes? Con 37 años de antigüedad, cobrando también antigüedad. ¿Y a qué fecha llegan del mes? ¿Al 10, al 15? No con sé, suerte. Imagínate vos. Digamos, obviamente que el tema de la inflación es un problema, creo que todos queremos que se solucione, tengamos el color político que tengamos, porque es una cuestión, hay un mundo en inflación también. Cuando vos tenés un problema patológico, me parece a mí, vos tenés un problema patológico, inflacionario, de hace un montón de años, el mundo entra en inflación, vos vas a tener mucho más, me parece a mí. Pero pará, en la región la que más inflación tiene en marzo, por ejemplo, fue Argentina. Después Venezuela. Y no superan el punto Brasil, no supera el punto creo que Bolivia, que está en inflación. Estamos hablando de inflación, estamos hablando de inflación mensual la de hoy, ¿eh? Por si la querés comparar, capaz de los otros países es anual. Sí, pero yo no te estoy diciendo que nosotros tengamos la misma inflación que los otros países, tenemos muchísimos más. Lo que te digo es que en un contexto donde todos tienen inflación, nosotros que tenemos un problema patológico inflacionario de hace años, vamos a tener mucha más. ¿Cuánto hace que Argentina vive? Pero no creo que esto tenga incidencia en lo que pasa en el mundo. Esto tiene incidencia en lo que pasa en la Argentina, lo que están haciendo las gestiones de las administraciones públicas por parte de los gobiernos que están emitiendo dinero. O sea, no sé
¿qué lo asociás con el mundo? El mundo tiene 7%, los países están teniendo 7%, pero en término anual. Pero esto pará, fue pará, mensual lo pará. de hoy. Ramiro recién dijo que él se dolariza. Sergio, ¿vos qué opinás? Mira, tiene dos problemas el programa de dolarización. Uno, un poco más técnico, tiene que ver con el hecho de que hoy estamos en un mundo de tasa de interés alta y la verdad que para un país medio de la frontera, ¿no? Medio emergente para ser generosos, Sí. es complicado pensar un esquema de dolarización con un mundo de tasa de interés alta. Eso es un poco técnico. ¿Lo puede la Argentina o no? ¿Cómo? ¿Lo puede Bueno, ejecutar ahí la viene Argentina o no? una segunda cuestión que es más empírica. Yo no conozco ninguna experiencia, Ramiro tal vez me podrás iluminar, de un país de ingresos medios, un país de porte significativo como Argentina. Nosotros no somos Ecuador en términos de producción, en términos de cantidad de personas, habitantes, que haya tenido una experiencia exitosa dolarizando. Casi que no hay experiencias en el mundo, así que sería algo muy sui generis. Vos decís que aquel país que dolarizó su economía no terminó bien de Son alguna países manera. chicos, son Sí. países mucho más chicos, con otra estructura productiva, con otra densidad socioeconómica. No hay experiencias que sean comparables. Ahí, Sí, perdón, dale, Ramiro. respondo. Dale. Primero, no hay otros países que tengan el 100% de inflación tampoco anual. O sea, estamos y son buscando cosas- soluciones para acorde a nuestros problemas. O sea, si vos querés igualmente tener pesos cubanos, venezolanos, los vas a poder tener, o sea, no te preocupes, o sea, no es un tema que la dolarización es que te obliga a tener dólares, porque va a haber libre disponibilidad de todas las monedas. Si a vos no te gusta el dólar, pues usar otra. O sea, ¿para qué vas a estar usando pesos? Y claramente dijimos que no ahorramos en pesos. No, tratamos de hacer transacciones en pesos porque nadie los quiere recibir. Tampoco ponemos precios en pesos. Hablamos hasta los alquileres en dólares ahora. Claramente la Argentina se está dolarizando de manera informal. ¿Qué va a pasar con los que fue un ahorros proceso, en pesos? que fue un proceso porque ahora está la noticia de que estamos teniendo más inflación que Venezuela. Sí. ¿Qué pasó? La inflación de Venezuela, que ya Te lo sabemos digo. los números que llegó, ahora está aflojando. ¿Por qué? Porque la economía se empezó a dolarizar de manera informal. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Mirá, Argentina 7,7. ¿Correcto? Sí. Venezuela 4,2. ¿Pero por qué está pasando eso? Porque ya asimilaron el dólar como moneda para hacer transacciones. Sí. Entonces la inflación empezó a bajar. La gente ahora utiliza el dólar para concertar tipo de operaciones en el supermercado. Nadie niega, Ramiro, que podría tener un efecto de anclaje sobre este problema de superinflación. Podría ser exitoso para combatir este desastre inflacionario. Ahora, la pregunta es si después no te termina trayendo otro tipo de contrariedades, porque la inflación es un No es el flagelo plan. que es agobiante, nos duele a todos, pero no es el único tema económico, ¿eh? Vos podés solucionar el problema inflacionario y después pegarte otros. Esa es la Total, duda. seguramente, comparto que va a haber otros problemas. No estamos hablando que vamos a hacer Suiza, estamos hablando que somos Argentina y tenemos 104% de inflación y que esto genera pobreza. Lo que queremos es que haya menos gente en la pobreza. No estamos diciendo pobreza cero. Ramiro, nosotros no somos Macri. Ramiro, a Juntos por el Cambio a Cambiemos le ocurrió que aumentó mucho la inflación y fue aumentando año tras año con respecto a 2015. A este gobierno le pasó lo mismo. ¿Tienen errores en común o un modelo o algunas acciones en común, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, para que ocurra lo mismo? Sí, por supuesto. El déficit fiscal, gastan más de lo que les ingresa. Una cuestión básica. Bueno, pero eso es un error de todos los gobiernos en Argentina. Por supuesto. Es algo que viene, es histórico. Por supuesto. Gastar También, más de lo que entra. por supuesto, pasó en toda la historia de los últimos 40 años de Argentina, que es un problema. Hubo solamente un periodo muy corto que no pasó eso. Y después, ¿qué genera? La emisión monetaria. ¿Cuál es el motivo por el cual hay inflación? ¿Estamos todos de acuerdo con la emisión monetaria? Y algunos dicen que sí. No, estoy preguntando acá, si hay alguno que quiera debatir que sea de otro motivo. Usás pero la algunos que maquinita, dicen usás la que- maquinita, usás ¿Estamos la todos de maquinita, acuerdo en algún que es la causa de la inflación? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sergio está de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. Entonces encontramos el problema. ¿Lo solucionamos? Rompamos la maquinita. Vas a romper la maquinita. Milei va a romper la maquinita. Vienen a... Sí, a- No, pará, si estamos todos de acuerdo. Nadie me dijo que no estaba de acuerdo. El O sea, siguiente- seguimos preguntándole. Hay encuestas que están hablando cuál es la causa de la inflación. No hables de y encuestas, dicen, que y algunos dicen la, se- pará, y dicen la emisión. No hables de la encuestas, que algunos se sociedad, asustan. la sociedad entendió este concepto económico que la verdad que es un gran avance. Bueno, entonces, si Lo- ya sabemos lo cuál es que el pasa- problema, Dame un minuto. Sergio. vayamos contra el problema. ¿Cuál es? La maquinita. ¿Qué hacemos? La destrozamos. Pará, Hernán... No, yo no estoy tan, A no ver, dale. estoy, digamos, no quiero entrar en un debate, pero yo no estoy seguro de que ese sea el único motivo de la... ¿Qué otro motivo ves, por ejemplo? No sé, yo creo que a lo mejor en la cadena de producción de alimentos, por ejemplo, que incluso estuvo por encima del Sí. 7, creo que estuvo en el 9,3, Sí. el tema de alimentos. Yo creo que también hay un proceso que se va dando en la economía que tiene que ver
con una concentración, digamos, de toda la cadena de producción, a lo mejor en pocas manos, digamos, eso también atenta contra las leyes de la libertad del mercado, ¿no? El tema de los monopolios. ¿En qué falló el gobierno de Alberto Fernández? No, ¿En qué está falló el mal gobierno eso. de Alberto Fernández? ¿En qué falló? No, en un montón de cosas, como en otras no, digamos. Yo creo que yo tampoco, digamos, a ver, yo no estoy en campaña, no, yo represento a los trabajadores municipales. Soy el secretario general de los trabajadores municipales y los trabajadores municipales hay muchos sectores que no la están pasando bien, digamos, y que en muchos casos fuimos fundamentales. Vos mira, te tiro un tema. Dale. En la pandemia, digamos, una de las conclusiones que nosotros sacamos de la pandemia es que los trabajadores más fundamentales para sostener el sistema, para que el sistema funcione, son los que menos cobran, los que más precarizados están. Ustedes, los municipales. Por ejemplo. ¿Y por qué no tienen una paritaria nacional? Mirá esto, los trabajadores municipales en la pandemia nos tuvimos que aislar, ¿no? Sí. Bueno, cuando nos tuvimos que aislar, mucha gente pudo trabajar desde su casa. Sí. Se dio clase desde su casa en determinado momento. Sí. Bueno, eso se pudo hacer porque hubo trabajadores municipales que toda la mañana levantaban la basura. Hubo trabajadores municipales que llevaban alimento a los que no podían salir a trabajar por el mismo aislamiento. Trabajadores municipales que atendían en hospitales municipales, trabajadores municipales incluso, porque te quiero sacar un montón de otras cuestiones, que enterraban a nuestros muertos en los cementerios municipales. En el medio de la me pandemia. quiero quedar con algo del sueldo y yo se lo voy a preguntar a Ramiro y también a Sergio, por supuesto, porque la verdad llama la atención que un trabajador cobre 40.000 pesos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Por eso mismo es una locura. Un trabajador no puede cobrar 40.000 pesos. Ahora, ¿por qué no tienen una Y esos son paritaria los más nacional? bajos todavía. ¿O están trabajando en conseguir una paritaria nacional ustedes? Nosotros uno de los proyectos que tenemos es una paritaria nacional, pero que tenga un financiamiento a los municipios. Hay municipios que pueden afrontar sueldos, digamos, relativamente dentro de lo que es la canasta. Algunos no superan el mínimo vital y móvil. Y hay otros municipios en el interior de las provincias que son pobres y que no tienen los recursos. Esto es así. O sea, nos guste, no nos guste. Entonces, me parece que por el rol que tienen los trabajadores municipales, por esto que te contaba yo, lo esencial del trabajo que desarrollan. Vos tenés trabajadores municipales en todos los rincones del país. Vas a Jujuy, en la frontera, y tenés trabajadores municipales que todas las mañanas levantan la bandera argentina y hacen soberanía también en esos municipios. Pará, le pregunto, porque sabe que está instalado, también se lo traslado a Sergio, ¿no? Que si llega Milei a ser presidente, hoy todas las encuestas dicen que entran en balotaje. Hoy las encuestas, es más, si vos recorres algunos municipios, las encuestas en municipios peronistas lo muestran a Milei en segunda posición. Manejás la misma encuesta que yo, seguramente. Bueno, son las que ven los sorprendentemente, en algunos municipios muy peronistas, lo que genera que muchos comiencen a preguntarse, che, me parece que hay que corregir algunas cosas rápidamente porque si no, nos quedamos afuera del balotaje. De un lado y del otro. Ahora, hoy distintos ministros del gobierno nacional dicen que Milei llega para dinamitar absolutamente todo, para seguir con el achique, para duplicar la pobreza. Creo que lo dijo Rossi, ¿no, Miguel? Hoy la palabra de Rossi fue esa. Sí, continuó con las declaraciones de Aníbal. De Aníbal. Viene a duplicar la pobreza en Argentina, Milei presidente, ¿no? O juntos. Duplicar la pobreza en Argentina o dinamitar lo que queda de la Argentina. ¿Quién es Rossi? ¿El jefe de gabinete? No lo escuché hablar nunca, la verdad. Habló de Milei hoy. La verdad que tiene que hablar de otros temas, me parece. Está diciendo alguna cosa que la verdad que me parece bastante triste y patética, que con 7,7% en un mes esté diciendo que un modelo como el nuestro, que viene a defender a los trabajadores, porque nosotros, los liberales, no queremos que se estén discutiendo paritarias, porque no queremos que haya inflación. Las paritarias es una utilización que hacen los políticos de turno para hacer más pobres a los trabajadores. O sea, lo que nosotros queremos que cuando un sindicalista, un representante de los trabajadores se siente en una mesa, sea para discutir otras cosas, no cómo hacer para no quedarse pobre o el salario mínimo, sino cómo generar valor agregado. ¿Cuál es tu respuesta de que viene represión con un modelo liberal o de Cambiemos? ¿Cómo? ¿Cuál es tu respuesta al planteo de Aníbal Fernández que con un modelo distinto viene represión, viene sangre en las calles? Está muy mal lo que está diciendo. Ahora hay represión y hay sangre en la calle. ¿No sabe lo que está pasando? ¿No mira Crónica? Acá todo el tiempo están mostrando la gente que matan, la gente que le roban. O sea, ¿cómo va a decir eso Aníbal Fernández? ¿Es el ministro de Seguridad? Sí. ¿Está mal de la cabeza? ¿Cómo? ¿Está mal de la cabeza? ¿Cómo va a decir que viene un gobierno liberal
a generar todo eso cuando está pasando ahora? Claramente no está viendo la realidad. Te pregunto esto, Sergio. 104% de inflación interanual. Viste que muchos juegan con hiperinflación, Sí. o muchos la comparan con el año 89 de Alfonsín. ¿Estamos muy lejos o La muy economía cerca? es difícil comparar los dos momentos qué? económicos porque hoy un poco las características de este régimen, yo le pongo el nombre de superinflación, Sí. porque tiene la característica de que no se da una aceleración que es en un momento con muchísima velocidad, sino que la característica es la persistencia, el hecho de que es alta y estable, o sea, no se dispara de forma desmedida, pero sigue estando siempre muy persistente. Y eso te implica un problema a la hora de solucionarlo, porque la hiper es como un tsunami que llega y arrasa con todo, pero es en un momento, es efímero, y después podés estabilizar más rápido. Sí. Estos regímenes en particular, yo les digo de superinflación, son más complejos de solucionar, por eso también, hay que decirlo, la administración anterior, la de Mauricio Macri, que vino con algunas recetas de, listo, rápidamente bajo el gasto de un día para el otro, dejo de emitir de un día para el otro, no lo hizo, no logró estabilizar la inflación. Se fue con más del doble de lo que recibió en un contexto muy, muy, muy favorable en términos externos. Y entonces, ¿cómo bajamos la inflación? Yo creo que hay que ir a un programa integral, un plan de estabilización puro y duro, que lamentablemente ya no lo puede hacer este gobierno por lo que decíamos antes, la debilidad política fruto del contexto. Ya pasaron 3 años y medio, la credibilidad es muy baja, las internas dentro del gobierno son muchísimas. Lo va a tener que hacer la próxima administración, sea la que sea. Eso tiene que incluir un montón de cosas. ¿Qué tipo de medidas son, por ejemplo? Breve, tenés que hacer una normalización, evidentemente, del mercado cambiario. Lo que más le preocupa a Ramiro, el tema del dólar, no pueden haber 20 precios distintos del dólar. Tenés que ir normalizando más o menos rápido. Yo creo que tenés que hacer algo con los precios relativos. Los precios relativos de la economía están totalmente rotos. No sabes cuánto te valen las cosas. Sí, es cierto. Por ahí pagás los servicios públicos a precios irrisoriamente bajos, pero los bienes como, no sé, un bien durable, una zapatilla muy cara. O sea, tenés que normalizar los precios relativos. Y tenés que hacer algo con el signo monetario. Para mí también está roto. El peso con su denominación actual, me parece que hay que pensar la moneda vos? Yo creo que le sobran 2 ceros para empezar a hablar al peso. No iría a un esquema de dolarización, ni mucho menos, pero hacer algo con el signo monetario. Te hago la última. ¿Sergio Massa es un buen ministro de Economía o no? Massa logró frenar una hiperinflación. Íbamos directo a... Algunos dicen que le saca agua a las piedras. Sí, en términos de tratar de llenar un poco las arcas de reserva del Banco Central, que es la variable más crítica. La verdad es que Massa lo que pudo hacer en el contexto que asumió es muy poco, porque ya la cintura, la muñeca que tenía era acotada. Yo creo que quedan algunos meses, tiene que abroquelarse mucho políticamente el gobierno para evitar un escenario disruptivo. Si evita una aceleración aún mayor que estos niveles que son un desastre, que son exorbitantes, ya es un resultado no menor. Y después, bueno, pasar la pelota al que viene y tratar de ir a un programa más integral. Pero sin el respaldo político que implicó la figura de Sergio Massa, yo creo que era muy difícil que este gobierno terminara a las luces de lo que venía siendo la experiencia económica de fines del año pasado. Sergio, gracias por haberte quedado tanto tiempo. Es un placer siempre tenerte. Le pregunto a Ramiro. Mirá, Ramiro, esta es la imagen en la pantalla grande, en donde mucha gente llena los comedores. Donde mucha gente va a morfar, va con el platito, va con la ollita a llenar el guiso de arroz o el guiso de fideo. Algunos especulan con que esto puede terminar mal antes de las PASO en agosto. ¿Se equivocan aquellos que piensan así o no? Ya terminó mal. Esto es culpa de los políticos, porque es culpa de la inflación que pasen estas situaciones. Ya estamos mal. O sea, ¿podemos estar peor? Sí, podemos estar peor. O sea, lo que estamos viviendo en la Argentina hoy es peor que lo de... Es decir, de la superinflación a la hiperinflación hay un paso. No sé qué es eso de la superinflación. Es un término medio entre la inflación normal y la hiperinflación. Yo le digo que arriba del 100% es hiperinflación. Son ¿Arriba nombres. del 100% es hiper para vos? No. O sea, ¿cuál es el problema? No es una discusión de cómo le decimos a la inflación. La inflación sino como detener la inflación. Está bien, pero es un término. O sea, hay diferentes teorías de cómo plantear los números de la inflación. En un contexto del mundo donde la inflación está tan baja como la vimos en las últimas décadas, esto es una mega inflación. Le queremos decir hiperinflación, también le podemos decir hiperinflación. Le podemos decir lo que queramos. Lo que sí sabemos, que lo importante no es cómo le decimos, sino lo que pasa, que es esta imagen que estábamos viendo. Y que esto hay un culpable. Y los culpables son los que están administrando las arcas del Estado, los gobiernos, que gastan más de lo que les ingresa. ¿Cuál es la primera medida de Milei, por ejemplo, si es presidente?
¿Cuál sería la primera medida? Vos hablas mucho con Milei. Destruir la maquinita que genera pobres, la del Banco Central, para que no pasen este tipo de cosas. Ajá. Que estamos todos de acuerdo. Sí. Que ya la emisión monetaria es la culpable de todo esto. Sí. Que es la primera causa que genera todas estas situaciones y que cada vez está peor, porque sabemos que hay una bola de nieve dentro del Banco Central a través de las famosas LELIQs, que nos está pasando por encima todo el tiempo. Pará, no te vayas, quédate unos minutos, le quiero hacer una o dos preguntas. Ya voy con el último momento, perdón, Niquito. Quiero aprovechar 2 minutos más con Hernán Noval. Hernán, ¿ves en el gobierno de Alberto la posibilidad de una reelección? Más allá del nombre. Cristina, Guado de Pedro, el propio Daniel Scioli, que está recorriendo la provincia de Buenos Aires del país. No, ¿Ves posibilidades o está complicado de verdad? Lo que creo es que va a haber una propuesta electoral y que la tiene que haber. Digamos, ¿Quién es el indicado, por el ejemplo? gobierno expresa una porción grande de la sociedad. Sí. Acá él también, digamos, forma parte de un espacio nuevo en la política que uno no puede reconocer, que también expresa, digamos, un sector de la sociedad que comparte sus ideas, digamos, de la misma manera el peronismo, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, perdón, va a tener que tener una expresión electoral, digamos, esto es así. ¿La expresión es Cristina? Yo creo que no sé si ella quiere ser candidata, lo que sí creo es que dentro del Frente de Todos la que tiene que... Se va a resolver el 25 de mayo. La que tiene que marcar la estrategia seguramente es ella. Bien, te hago la última. La mayoría de los trabajadores municipales son de pensamiento peronista, ¿no? La mayoría. No, hay de todo. Hay de yo todo. En mi sindicato de base, que además soy secretario general en Avellaneda, yo en la comisión directiva hay radicales, sí, en la comisión directiva. Liberales, que pero los están de trabajadores acuerdo comunes, con digo, el la... pensamiento, seguramente la mayoría son de pensamiento Y peronista. después también hay peronistas, ¿Sabés por qué obviamente. te Yo tengo hago este hasta análisis? tengo Para secretarios saber... liberales que creen en esto Por supuesto. dolarización. La mejor defensa de los trabajadores son las ideas ¿Pero de la por libertad. qué? Porque nosotros tenemos nuestros gremios, los gremios municipales tienen lo que llamamos una democracia ascendente. Sí. Entonces son muy democráticos. Vos tenés primero las elecciones en los sindicatos de base chiquitos, después las elecciones en las provincias, después las elecciones en la nación. Te pregunto esto, te hago la última y ya te dejo poder retirarte. Si la mayoría de los trabajadores municipales son peronistas y el sueldo que cobran no alcanza para llegar al día 15, ¿por qué se sigue votando el peronismo? ¿O por qué el trabajador municipal continúa votando el peronismo? ¿Qué lo lleva a votar de esa manera? No necesariamente, no sé si van a votar al peronismo. Yo creo que nosotros tenemos trabajadores municipales, ¿no? En la nación. Nosotros en la Confederación representamos más de 900.000 trabajadores municipales. Lo que te digo es que, digamos, también los trabajadores municipales tenemos una serie de reclamos arriba de la mesa que en algún momento se tienen que resolver. O sea, tampoco los trabajadores municipales son trabajadores que van a estar haciendo un seguidismo. O sea, necesitamos respuesta, tenemos trabajadores que cobran muy poco, tenemos trabajadores que están precarizados, tenemos trabajadores... Yo escuchaba lo que decía recién él de las paritarias. Nosotros queremos que se discutan otras cosas en la paritaria. Y yo también, a mí me encantaría poder discutir las condiciones de salubridad en el trabajo, pero ¿por qué? Porque la cuestión salarial la tenemos resuelta y nosotros podemos vivir con lo que trabajamos. Mientras tanto, y eso no se dé, la única alternativa que tenemos nosotros es una paritaria donde podamos discutir. Los representantes que eligieron los propios trabajadores para discutir. Hernán, gracias por haberte quedado. Gracias a vos, Daniel, y a todos. Ramiro, ¿te puedes quedar un minuto más? Tengo un último momento, quiero que analicemos algo. ¿Puede ser? Dale. Desde tu posición. Mientras tanto le pregunto, lo tenemos como invitado a Ramiro Marra, que se quedó muy gentilmente. El tema de la casa, de la vivienda propia, Ramiro, es un problemón en la Argentina. Digo, es un tema a seguir, por supuesto, ¿no? Hay miles y miles de argentinos que no tienen un techo, Ramiro, hoy. Esto es parte de lo que venimos hablando, es parte del fracaso de esta dirigencia política. En este país es muy difícil desarrollarse, no hay cuestiones básicas que se puedan cubrir. O sea, es lamentable lo que está viendo. Crónica muy bien lo muestra constantemente, la realidad de lo que vive la gente. Tenemos un Estado muy grande e ineficiente, es insólito. Nos cobran muchos impuestos, dicen que hacen muchas cosas, pero uno no ve nada. Uno no siente nada, siente que hay inseguridad, vemos inseguridad, no la sentimos, la vemos todos los días. Vemos que hay inflación, lo que genera pobreza, vemos que no hay vivienda,
Sí. ¿Qué es lo que hacen? La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Sí. Aparte de estar peleándose por lugarcitos y carguitos. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo por la gente? Nada. Ahora, cada vez hay más gente en situación de calle que tiene que ver con la falta de trabajo, la economía en la Argentina y la falta de vivienda. Evidentemente, Norberto con su familia que pagaba 15.000 pesos, claro, un regalo el alquiler, pero mirá las condiciones que vive. Son inhumanas, o sea, que tus pibes duerman entre lauchas y cucarachas, hay que encontrar una solución inmediata. Ahora, hay un montón de personas que están en mismas condiciones, Ramiro. Tenemos que cambiar el rumbo de la Argentina porque cada vez hay más cantidad de gente, cada vez es peor la situación. Es lo que hablábamos con la inflación, esto es una demostración de la inflación. Sí. Cuando hablamos de la inflación es un numerito, pero después están estas realidades. ¿Esto lo ven o no lo ven? Para mí están viendo a ver qué números sacan de inflación, están viendo los problemas reales de la gente. O sea, porque al fin y al cabo la inflación termina siendo un número para ellos. Para nosotros es una realidad. Cuando vemos el número discutimos sobre el número, pero esto es la consecuencia de la inflación. Terrible. La inflación genera pobreza, la inflación genera falta de vivienda. Sí. ¿Y cuál dijimos que era el problema por el cual había inflación? La mala gestión de los gobiernos. Claro. Entonces esto es consecuencia de que hay malos gobiernos, de que hay políticos que no saben administrar los recursos que aportamos todos, que son muchos los que aportamos.